Continuando con la serie de videos sobre la gestión del aseguramiento de la calidad en las instituciones de educación superior y en el marco de ya hemos conocido el concepto de educación, el concepto de instituciones de educación superior, cuál es la normatividad, cuál es la historia que tiene la educación en Colombia y cuál es ese marco normativo y en qué sistema está contenida las instituciones de educación superior y el mandato que tienen las instituciones de contar con los sistemas internos de aseguramiento de la calidad, pues nos queda preguntarnos cuál es ese camino que deben seguir las instituciones para ese aseguramiento de la calidad. Y en el marco de esa normatividad se tiene como esta visión. Entonces, ¿qué deben hacer unas instituciones? Ya lo veíamos en nuestro sistema de aseguramiento de la calidad. El concepto es reconocer cuál es mi diversidad. Y esa diversidad es reconocer quién soy yo. Como cuando uno se pregunta quién soy y qué debo hacer. Entonces, cuando yo sé quién soy, dónde está mi naturaleza jurídica, mi tipología, el contexto en el que se desenvuelve, mi pensamiento, cuál es lo que yo entiendo, qué es lo que yo entiendo por educación, cuál es mi papel de enseñanza y aprendizaje, cuál es el papel del profesor, del estudiante, cuál es la filosofía que sigo, cuál es mi tipo de institución. Entonces, en esa identificación del quién soy, que normalmente se ve reflejada en los proyectos educativos institucionales, pues en ese momento, cuando ya estoy claro, tengo que preguntar o continúo dentro de mi proceso de definir entonces en ese de quién soy, ahora para dónde voy, o sea, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que voy a hacer. Y en ese de quién soy, qué es lo que hago, entonces empiezo a definir cuál es mi modelo de gobernanza, cómo me voy a organizar para dar cuenta a ese quién soy, qué es lo que hago, ¿cierto? Explicitar eso que hago a través de la visión y hacia dónde quiero ir, que es ese también orientado con el proyecto educativo, porque el proyecto educativo le dice usted cuál es su promesa de valor o para qué está generando un proyecto educativo en un territorio. Frente a eso, entonces se dice, bueno, si usted quiere eso, ¿cuál va a ser ese horizonte estratégico, ese direccionamiento en el cual dice cómo va a ir allá, cuáles son esas estrategias que a lo largo de 5 años, 4 años, 10 años va a tener para poder llegar a cumplir con ese proyecto educativo, esa misión que usted tiene, eso que usted dijo que quería hacer, impactar acorde con ese territorio. Entonces ahí es donde, o en el marco del ejercicio de lo que deben hacer las instituciones, pues deben enmarcarse y decir, si yo dije que quería hacer esto, que esto es lo que soy, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, cuando estoy presentando mi direccionamiento estratégico, tengo que dar cuenta de cómo me organicé para dar cuenta a ese concepto educativo que tengo. Y frente a ello, frente a ese direccionamiento que tengo, es que me organizo. Es donde digo que hay una frase que se dice, la estructura sigue a la estrategia. Es decir, con base en ese horizonte que yo dije, me organizo a través de ese modelo organizativo que tengo, que de acuerdo a algunas filosofías teóricas de la administración se reconoce como arquitectura organizacional o en el caso de lo que veíamos anteriormente en nuestro sistema de aseguramiento de la calidad, que es el marco completo de la institución. Entonces, en este sentido es que este sistema de aseguramiento de la calidad pues debe responder a ese direccionamiento, debe permitir que este soporte, esta estructura organizacional dé respuesta a ese direccionamiento para que yo como institución o una institución como tal pueda dar cuenta a ese proyecto educativo. Bien, continuando, entonces, cuando hablamos de proyecto educativo institucional, estamos haciendo referencia a esos fundamentos filosóficos en los que se enmarca esta institución. Es decir, cómo es su modelo constructivista, inductivo, eh, bueno,
diferentes tipos de bases pedagógicas, filosóficas que generan el concepto epistemológico y ontológico de la institución. ¿Cuáles son las bases pedagógicas? Es decir, ahí hablamos de cuál es mi modelo de enseñanza y aprendizaje, sobre qué me estoy parando, sobre qué conceptos como institución estoy haciendo referencia, para que eso mismo es lo que yo voy a reflejar en lo que yo espero de un estudiante y en lo que se espera de un profesor, ¿ya? Al interior de esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, ese proyecto educativo es lo que expresa qué es la institución en un territorio, ¿cierto? ¿Cuáles esos fundamentos filosóficos, epistémicos, pedagógicos, bases, ese concepto que tengo y orientados a cuál van a definir esos valores y principios que van a ser distintivos, qué me diferencia a mí de otra institución educativa como tal. Bien, eso es lo que le da a las instituciones de educación superior ese carácter diferencial. Usted como institución de educación superior o ese conjunto, esa institución de educación superior que está en un territorio se diferencia de otra institución que esté en ese mismo territorio por ese valor distintivo, por ese concepto y modelo educativo que tiene. Entonces, por eso es muy importante tener muy claro ese proyecto educativo y es la base, o sea, cuando estamos en cualquier proceso de renovaciones de registros, de creaciones de las mismas instituciones, de procesos de acreditación, lo que tenemos que enfatizar es cuál es ese proyecto educativo que se dijo que iba a realizar, el por qué se creó esa institución y si a lo largo del tiempo ha dado respuesta al por qué se creó la institución, que esa es como la gran pregunta que uno se debe de responder ante cualquier proceso de registro, de reconocimientos, ya sean de registros o de acreditación. ¿Para qué? Para dar cuenta si al final la cultura, las personas que laboran en esa institución han logrado permear, han logrado ser permeadas por estos conceptos fundamentales de lo que es la educación en esa institución en particular. Bien, con base en ese plan, en ese proyecto educativo donde he dicho quién es la institución en ese territorio, pues se organiza y define entonces ese proceso, esa planeación estratégica donde dice, esta es mi misión, esta es mi visión a largo de 4 años, 5 años, 10 años, lo que va a ser esa institución en el tiempo y cuál va a ser el camino que va a recorrer a través de unas estrategias y unos objetivos. Y dice, con esas estrategias y esos objetivos, cómo va a ser ese recorrido como tal. Bien. Ahora, cuando ya les decía que nos hemos organizado en ese direccionamiento, entonces con esas estrategias necesitamos una arquitectura fuerte, una estructura que nos permita dar cuenta de ese direccionamiento y ahí es donde se enmarca lo que es el sistema de gestión y aseguramiento de la calidad al interior de las instituciones, que en algunas partes denominamos como la plataforma o la arquitectura institucional o ese gran modelo de sistema de aseguramiento y de gestión de calidad, que como veíamos en el video anterior, pues integra diferentes modelos de gestión para que permeen dentro de la estructura organizacional, dentro de la organización de procesos, dentro de los mapas dentro de los organigramas de las instituciones que le permitan como tal pues cumplir ese direccionamiento y materializar ese proyecto educativo institucional. Entonces la base para poder dar cumplimiento a ese direccionamiento y poder materializar y decir esto yo estoy cumpliendo con la razón de ser de mi institución, pues son esos sistemas de aseguramiento y de gestión de calidad. Ahora, entendiendo eso, miremos cómo se da al interior, cómo se da ese ciclo de vida de los programas académicos desde el inicio de cualquier institución. Lo primero es que un programa académico, para crear programas al interior de las instituciones, pues esas instituciones deben cumplir una serie de condiciones que ya lo veíamos en la normatividad que se denominan condiciones mínimas.
Y esas condiciones mínimas están divididas en dos partes. La primera son condiciones que debe cumplir la institución para decir, oiga, yo tengo todos los elementos para que al interior de mi institución funcionen programas académicos y ese programa académico que queremos ofertar también cumple con unas condiciones mínimas. Esa primera parte se llama condiciones institucionales y es lo que en el argot del trámite de los registros calificados se llama el preregistro. Es decir, una institución debe cumplir con 6 condiciones que le dicen si eh, habilitado para ello, si puede al interior de su institución pues dar cuenta de sus programas académicos. Posteriormente, cuando esa institución ya tiene esas condiciones institucionales, entonces viene todo el proceso para crear nueva oferta educativa, que es la creación de programas académicos, donde están 9 condiciones de calidad, que son esas condiciones mínimas que debo tener en cuenta para poder ofertar el programa. ¿Ya? Y ahí es donde se obtiene el registro calificado. ¿Qué quiere decir eso? Que cada que una institución quiera crear un programa académico nuevo, pues debe validar que cumple, que tiene esas condiciones institucionales y que el programa pues también los cumple. No se cumple una sola vez, sino que yo debo cada que yo haga un proceso, cada que yo vaya a crear un nuevo programa, pues debo validar si sigo contando con las condiciones institucionales para eso. Ahora, un registro, la obtención de un registro calificado tiene una vigencia de 7 años, en la cual durante ese proceso, pues durante ese tiempo, el programa ha tenido eh, unas cohortes, una formación de egresados, unos estudiantes y debe haber tenido unos ejercicios evaluativos, reflexivos, de modificaciones. Entonces, esa revisión se debe dar cuenta nuevamente a estos organismos de habilitación, a estos organismos de vigilancia y control antes que se cumpla ese periodo y en eso se llama la renovación de los registros calificados donde se da cuenta de cuál ha sido esa capacidad que tiene el programa académico para autorreflexionar, para evaluarse. ¿Ya? Y en ese ejercicio pues viene también todo el tema de modificaciones curriculares que se hayan dado al interior del programa. O sea, los programas no son estáticos. En esos 7 años pudieron haber pasado muchísimas cosas que llevaron a que el programa tuviera revisiones. Entonces todo eso se da cuenta en el ejercicio de renovaciones de los registros o incluso en modificaciones curriculares. Cuando ese programa ha llevado más tiempo, ha tenido alrededor de 4 cohortes, es decir, 4 egresados, 4 promociones, puede empezar un ejercicio de alta calidad. Entonces, la alta calidad es vista como el proceso que da de transformación, la capacidad que tenga ese programa académico de haber transformado los contextos en los cuales se había desenvuelto. Si usted como programa académico, si un programa académico dijo que iba a, formar profesionales en determinada disciplina para cambiar algún contexto, entonces en la acreditación lo que se busca es validar si esa promesa de valor que usted hizo cuando creó el programa, cuando hacía todos estos ejercicios de renovación, se ha cumplido, ha trascendido. Ahí es donde hablamos, ha tenido resultados, ha tenido logros, ha generado impacto dentro de las comunidades, dentro de lo ambiental, dentro de lo cultural, dentro de lo social, dentro de lo político, que es lo que busca mirar el tema de la acreditación de alta calidad a través de una serie de aspectos que se llaman factores y características. Y una vez un programa ya ha trascendido y ha obtenido esa acreditación de alta calidad por primera vez, a lo largo del tiempo que se lo hayan dado, que son 6, 8 o 10 años, debe seguir con un proceso de mejoramiento continuo. Cada año debe estar evaluando, cada semestre los programas hacen evaluaciones de cómo terminó el semestre, qué modificaciones hay que hacer,
qué mejoramientos, y eso debe estar todo sistematizado con el fin de que cuando se vayan a cumplir las vigencias de las condiciones de las ejercicios de acreditación de los programas, empecemos ese ejercicio reflexivo que nos permita renovar nuestra acreditación. Hay algo importante, es que así como hay unas condiciones que deben cumplir las instituciones para ofertar programas, también hay unas condiciones iniciales que debe cumplir la institución y el programa en particular para decir que puede someterse a un proceso de acreditación. Entonces, así como hay condiciones, acreditación de alta calidad para los programas, entonces esas factores y características tienen condiciones iniciales y tienen factores y características para los programas. Eso también es dentro del proceso. Cuando una institución tiene alrededor del 30% de sus programas académicos que son susceptibles de acreditación acreditados, o sea, que son acreditables y que de esos el 30% están acreditados, quiere decir que esa institución puede solicitar un reconocimiento, una valoración de su acreditación. Es decir, si esa institución ha logrado transformar en lo político, en lo económico, en lo social, en lo territorial, en todos los elementos que configuran su proyecto educativo a ese contexto. Y entonces se somete a un ejercicio de evaluación independiente por el Consejo Nacional de Acreditación, en la cual a través de unos factores y características similares a los de los programas, pero desde un punto de vista institucional, para valorar si esa institución ha logrado ese proceso transformativo, ha tenido esos logros y esos impactos en, en las comunidades y en los territorios en los que se desenvuelve. Bien, entonces este es como tal el camino de aseguramiento. Entonces, ahora, un programa académico, que lo veíamos ahora, tiene diferentes etapas. Entonces, primero, la creación del programa. Es un programa nuevo que fue creado con una promesa de valor. Ya, yo tengo una promesa, digo, voy a crear este nuevo programa, un proyecto, y ese proyecto, pues entonces, con esa creación, obtiene una validación y se lo puedo ofertar por un periodo de tiempo, 7 años. Y eso a lo largo de los 7 años pueden suceder varias cosas. Primero puede hacerse el ejercicio de la renovación, que es lo más continuo, digámoslo así, porque a lo largo que, como tiene una vigencia, yo debo validar si sigo cumpliendo entre estas instancias de control, si sigo teniendo estas condiciones para seguir funcionando. Pero igualmente, a lo largo de este ejercicio reflexivo que hago, pues puedo generar modificaciones a mi programa en diferentes elementos, puedo generar modificaciones en las cuales cambie mi malla curricular, puedo cambiar denominaciones, puedo cambiar aspectos curriculares, puedo hacer algún tipo de cambio que me lleve a generar alguna reforma a mi programa. Puedo ampliar mi programa, ¿cierto? Puedo decir, voy a llevar mi programa académico a otras regiones, a otros eh, sitios donde mi institución tiene oferta educativa. Recuerden que cada sitio también tiene que cumplir con las condiciones institucionales para poder llevar ese programa académico. ¿Ya? Se habla de la ampliación, incluso se habla del programa académico único, es decir, que yo tengo un programa, ¿cierto? Que existe, que lo ofrezco en diferentes territorios, en diferentes municipios y funciona igual que en cualquiera de ellos. Entonces se llama registro calificado único. Y eso entonces se da ya lo normal dentro de estos procesos, pues que el programa funcione. Y dentro de la dinámica del funcionamiento, pues se da programas semestrales, anuales, que yo tengo que estar haciendo ese ejercicio reflexivo para estar pendiente de él. Y como les decía, después de determinadas cohortes,
este programa, una vez ha tenido ese número de egresados, puede optar por una acreditación de alta calidad, que es el dar cuenta de ese poder transformador que tiene, es decir, que ese proyecto educativo, que la propuesta que dijo que iba a hacer, se ha materializado, ha logrado cambiar el territorio, ha logrado realizar varios cambios. Entonces, eso pues es importante para dentro de las solicitudes asociadas a los registros calificados. ¿Cuáles son esas condiciones de calidad? Entonces, les decía, hay 6 condiciones que son institucionales, que toda institución cuando es creada debe cumplir para poder garantizar que puede tener oferta educativa. ¿Cuáles son esas? ¿Cómo esos mecanismos para seleccionar y evaluar estudiantes y profesores? ¿Cuál es esa estructura administrativa y académica? Entonces, ese gobierno institucional. Cuál es, cómo es su ejercicio de transparencia, de rendición de cuentas, cómo son sus políticas institucionales, cuál es esa gestión de la información, cuál es esa arquitectura institucional, cuáles son sus modelos de gobiernos, cuáles son su mapa de procesos, cuál es su modelo, su autogestión, y dentro de este ejercicio, cómo es su proceso para autorreflexionar, para decir, mire, nosotros en nuestro principio autónomo, reflexivo, porque nos reconocemos como esta institución de educación, somos reflexivos y tenemos este proceso de autoevaluación. Cómo gestiona y cómo hace partícipe de sus procesos a los egresados, cómo garantiza el bienestar, el, el buen vivir, la adaptabilidad, la pertinencia de los estudiantes y de los profesores y de toda la comunidad en la institución, cómo garantiza esos recursos que sean suficientes para el cumplimiento de las metas. Entonces, estas son las primeras condiciones institucionales que se hacen a través de un documento. Se da cuenta la institución, recibe unas visitas de unos pares que van a valorar estas condiciones institucionales para que el ministerio los habilite para generar para ofertar programas académicos al interior de sus instituciones. Bien, y una vez se tiene esto, ¿cierto? Esa validación, donde se cumple ese cumplimiento de esas condiciones, viene lo que es las 9 condiciones que deben cumplir los programas académicos. ¿Cuáles son esas? La denominación, es el nombre del programa, la justificación del programa, los aspectos curriculares, la organización de las actividades académicas y el proceso formativo, la investigación, la creación artística y cultural. 6. La relación con el sector externo que debe tener el programa, esa comunidad de profesores, los medios educativos con los cuales el programa se soporta y la infraestructura física y tecnológica que tiene. En el sentido que cuando estamos haciendo un ejercicio de obtención de registro calificado en una institución, esta institución debe dar cuenta de esas condiciones institucionales y el programa que está en creación o en renovación debe dar cuenta de este cumplimiento de estas 9 condiciones de calidad. Entonces, aquí decíamos el concepto favorable que se da a esas condiciones institucionales, también tienen esa vigencia de 7 años en las cuales se comunica y esa validación que se da. Y las instituciones deberán presentar solicitud de renovación de condiciones institucionales antes de un año de que se venza esos 7 años de validación que tienen. ¿Ya? Eso es importante tenerlo en cuenta cuando estamos en los procesos de renovaciones de las condiciones institucionales. ¿Qué debemos hacer cuando estamos ya en la renovación de registros o cuando vamos a generar un nuevo programa académico? Pues tenemos que tener en cuenta que antes de que se me venza mi registro, un año antes,
debe haberse registrado en las plataformas de información, que es en el SACES, debe haberse radicado un documento que haya dado cuenta de cómo la institución y cómo el programa académico da cuenta de esas 9 condiciones de calidad. Entonces ahí es donde se elabora ese documento, se revisa, se hacen ajustes, se hacen todas las radicaciones ante la plataforma, el Ministerio de Educación hace una completitud, ¿ya? Y programa una visita para validar que cumpla con todas las condiciones. Ahí es donde se habla de la visita de pares de las salas de CONACES para validar que se cumple con las 9 condiciones de obtención del registro o renovaciones. Eso se va también a las salas, donde hay esas salas que revisan y validan que el programa está cumpliendo con toda la oferta y se da una aprobación o negación de la obtención o la renovación del registro calificado, y finalmente sale una resolución donde el ministerio aprueba la creación de la nueva oferta o la renovación de el tiempo de vigencia de ese programa académico, y se otorga un número. Ese número es lo que se reconoce como el número SNIES, en la cual pues es un dígito en el cual es un número en el cual se reconoce ese programa en estas plataformas de información. Entonces, este es el proceso que sigue, y por eso pues es importante el tiempo de los 12 meses, un año antes, o incluso pues 18 meses antes, para hacer todas estas instancias que se manejan. Bien, dentro de las condiciones institucionales, las vamos a ver en todo este video. Vamos a ver las condiciones institucionales. Lo primero, ¿cuáles son esos mecanismos de selección y evaluación que deben tener los estudiantes y profesores? Entonces, lo primero, estudiantes. ¿Cómo es esos mecanismos? El primero, ¿cómo selecciona? ¿Cuál es el reglamento de admisión? Que uno de los reglamentos de los estudiantes, cómo ingresan, cuáles son sus derechos, sus deberes, cómo son sus mecanismos de evaluación, cómo son sus asuntos disciplinarios, sus reconocimientos, cuáles son esas políticas que se manejan para que pueda tener permanencia, eh, para el manejo de la diversidad, para la graduación. Entonces, todo lo que tiene que ver con los mecanismos de selección, permanencia, evaluación, se suscriben en esta primera condición. Aquí se mira cómo la institución tiene ese seguimiento a los estudiantes, cómo se hace su retroalimentación, cómo los hace uno partícipes dentro de los procesos de gobernanza al interior de las instituciones. Entonces, a través de unos aspectos que se evalúan en esta condición, pues la institución da cuenta de ello. En lo relativo a profesores está lo mismo. ¿Cómo es el reglamento para que un profesor ingrese a la institución? ¿Cuáles son los mecanismos de selección, de permanencia, de bienestar, de manejo de la diversidad, sus procesos de evaluación, sus procesos de eh, retroalimentación, la participación de los docentes en los organismos de dirección, y reconocimientos y trayectoria y calidad de vida de los docentes? Entonces, la institución en esta parte da cuenta de ese proceso. Luego está todo lo que tiene que ver con la autogestión de la institución, que es donde se define el modelo de gobierno que tenga la institución. ¿Cómo es ese modelo? Democrático, autoritario, centralizado, descentralizado, eh, constructivo, bueno, todos los diferentes modelos que se definen aquí se escribe. Cómo es ese ejercicio de hacer partícipe a todos los actores, a todos los grupos de interés y de valor, cómo es esa transparencia. Entonces se habla pues de los ejercicios de rendición de cuentas, eh, la participación de la comunidad académica en los procesos de toma de decisiones. Entonces, esa voz que tienen los actores, los grupos de interés y de valor, esa caracterización que se tiene de ellos, cómo ellos participan en los diferentes cuerpos colegiados, cómo los retroalimento, cómo gestiono el conocimiento con ellos.
¿Cuáles son las políticas que se enmarcan al interior de mi institución desde lo académico, lo administrativo, lo de bienestar? Todas las políticas, todo ese ejercicio autorregulativo que tiene la institución se define y se explicita lo que tiene que ver con los asuntos académicos, la estructura curricular, ahí es donde se habla del proyecto educativo, mi filosofía académica, los procesos de enseñanza y aprendizaje, los mecanismos de evaluación, el perfil de egreso general de la institución, el resultado de aprendizaje general de la institución, mi política de créditos, mis modelos de enseñanza y aprendizaje se definen en esta condición 5 a nivel general. En la condición 6 se establece lo que son, en este aspecto 6 se manejan lo que son las políticas de institucional de bienestar, así como se ofrece el bienestar, cuáles son esas políticas de investigación, innovación y creación, cómo se gestiona la información, ¿sí? Cuál es ese mecanismo de gestión, de sistematización de la información y cómo es esa estructura de los cargos y los modelos de procesos que se manejan al interior. Esa es la condición 2. La condición 3 nos habla de la cultura de la autoevaluación. Entonces recordemos que uno de los ejes centrales de los modelos de calidad tiene que ver con la autoevaluación. Entonces, esa capacidad reflexiva que tenga la institución para adaptarse a su contexto, a sus políticas. Entonces, ¿cómo ha definido cuáles esos procesos de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento que se dan al interior de las instituciones? ¿Cómo da cuenta de esa implementación en las diferentes unidades académicas y programas académicos? ¿Cómo se hace ejercicio de autoevaluación? ¿Y cómo es esa articulación de los diferentes mecanismos o instrumentos para garantizar la evaluación institucional y la evaluación de la comunidad académica dentro de estos ejercicios evaluativos? ¿Cómo se generan esos procesos de retroalimentación para que dentro de este modelo podamos decir, reflexionamos y a través de este ejercicio reflexivo establecemos mejoras y generamos nuevas políticas en esos ejes transversales que es la autoevaluación, el mejoramiento y la autorregulación? Luego sigue el programa de egresados, dado que los egresados son aquellos que dan cuenta de la materialización de la misión que yo como institución de educación superior. El egresado es aquel visible ante la comunidad de que se ha cumplido con la razón de ser de la institución. Entonces, pues lo primero es quiénes son los egresados, ese seguimiento de dónde están, si ese egresado está ocupando o se está desempeñando o está ejerciendo o se está realizando y transformando en el marco de la formación que recibió en la institución. El aprendizaje del egresado, es decir, si es egresado a través de todas las dinámicas que se dan al interior de la institución, se ha transformado, ha mejorado su calidad de vida, ha cambiado la visión que tiene él como ser humano y a través de él se cambian acciones dentro de los territorios y cuál ha sido esa experiencia que tiene el egresado dentro de la dinámica institucional. Está cómo funciona el bienestar en la institución. Entonces ya lo decíamos antes, cuál es la política de bienestar, cómo se entiende el bienestar al interior de la institución, cuáles son ese conjunto de estrategias que la institución ha generado para garantizar la calidad de vida de los diferentes grupos de interés y de valor que están inmersos en su institución, cómo se da la comunicación de dichos servicios, cómo se evalúan esos resultados, logros, cómo se manejan y gestionan esas peticiones, quejas y reclamos. Y lo importante, o una de las misiones que tiene, o objetivos que tiene un proceso de bienestar, es que a través de estas estrategias logremos la permanencia de nuestros estudiantes, la culminación efectiva de los programas académicos, es decir, la graduación oportuna y que logre los resultados
que se ha propuesto al entrar a nuestra institución. Finalmente, está lo relacionado con los recursos que sean suficientes para que la institución garantice que el programa académico funcione al interior de la institución. ¿Cuáles son esos? Entonces, de esos recursos, pues estamos hablando de todos, ¿no? Estamos hablando de, primero, pues yo, de la misión de la institución. Dentro de esta parte, condición 6, está la gestión del talento humano. Esta gestión del talento humano es vital en el sentido que es el talento de las personas o las instituciones, que ya lo decíamos, son ese conjunto de comunidades que interactúan para hacer la institución. Entonces, las personas, los profesores, los administrativos, todo este conjunto de personas que son las que llevan a cabo la labor misional de la institución. Entonces, ¿cómo es esa gestión? ¿Cómo es su ingreso? Pues ya lo veíamos, su permanencia, su jubilación, todos sus pagos, remuneraciones. Bueno, ¿qué disponibilidad de recursos físicos y tecnológicos para dar cuenta de mi programa? Entonces, yo tengo que mostrar suficiencia de recursos para que esa oferta educativa que dije que voy a tener o que tengo funcione en mi institución, tanto física como virtual, ¿cierto? Porque estamos hablando de diferentes modalidades de los programas. Esa infraestructura, aquí estamos hablando de los recursos, ¿cierto? Materiales, la biblioteca se menciona acá. La infraestructura física, entonces estamos hablando de los muebles, de las condiciones que deben tener estos inmuebles para poder tener acceso a personas con discapacidad, si debo tener suministro de alimentación para la comunidad, también lo debo tener en cuenta. Esa política de actualización y renovación de esa infraestructura, los apoyos tecnológicos y sobre todo pues eh, la, la, lo que son los recursos financieros, que es la salud financiera de una institución, que pues permita que dé cuenta que tiene ese soporte financiero, ese músculo financiero para poder dar cuenta de los programas académicos. Entonces, una institución presenta ante el ministerio, ante la plataforma, el cumplimiento de estas condiciones, de estas 6 condiciones institucionales. El ministerio hace una revisión, programa esa visita de pares y se da un concepto favorable de cumplimiento de condiciones institucionales. Cuando se obtiene ese concepto de condiciones institucionales es que podemos entrar a los ejercicios de creaciones de programas académicos o de renovaciones de los registros calificados de esos programas académicos. ¿Cuáles son esas condiciones? Entonces vamos a verlas en detalle. Hay una de ellas que primero es la denominación. Esa denominación es cómo le vamos a llamar al programa, ¿ya? Ese programa, ¿por qué tiene ese nombre? ¿Ya? En el marco de qué papel, es decir, ese programa se llama un nivel de pregrado, un nivel técnico, un nivel tecnológico, un nivel de maestría, de doctorado. ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a llamar así? En el marco del Marco Nacional de Cualificaciones y la Clasificación Internacional de la Educación, ¿en dónde está enmarcado? Existe unos niveles, unos lineamientos que definen este marco nacional de cualificaciones y la clasificación de la educación en la cual yo tengo que suscribir ese programa que estoy orientando, ¿ya? Y debo explicitar cuál fue el análisis que se realizó para darle el nombre a ese programa académico. Aquí vemos entonces ese nombre que le voy a dar, qué disciplina ahora profesional representa. Entonces, si yo estoy hablando es que yo quiero generar un programa de maestría en matemática aplicada, tengo que decir por qué maestría, por qué matemática y qué es aplicado. Entonces, entre los nombres que tenga, pues tengo que darle ese nombre específico, tengo que justificar y tengo que analizar el porqué del nombre. Dentro de los ejercicios de maestría,
Cuando estamos hablando de posgrados, tengo que definir si voy a profundizar en un área de conocimiento, es decir, voy a generarle competencias avanzadas sobre esa disciplina o voy a generar un nuevo conocimiento, que es cuando se habla de las maestrías de investigación. Dentro de esa denominación tengo que decir o explicitar esa que decíamos, por qué el programa ayudará a resolver problemas de un entorno, de un campo profesional, que es lo que hablamos de las maestrías de profundización, o por qué tengo que mirar cómo contribuirá al nuevo conocimiento, cuando estamos hablando de maestrías en investigación. Tengo que dar cuenta del nombre de ese programa, cómo está articulado con ese perfil del egreso. O sea, yo voy a crear un programa tecnológico en matemática aplicada y entonces el profesional será un egresado, un tecnólogo en matemática aplicada, porque eso lo va a hacer para desarrollo de software, para otro tipo de énfasis que pueda tener la matemática aplicada. ¿Cómo? Entonces tengo que relacionarlo cuando estoy dando cuenta de esa denominación. Eh, bueno, entonces digamos que eso es una de las partes. Luego, la segunda condición de calidad es justifíquela. O sea, ¿por qué es necesario crear ese programa académico en mi institución, en el país, a nivel nacional? Pues ya lo decíamos, en el país, a nivel regional de mi territorio, a nivel internacional. Si vamos a crear, por ejemplo, un nuevo programa de administración, ¿por qué? Si en mi vecino también lo tengo, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Por qué necesitamos otro nuevo programa académico de ese tipo? Entonces yo tengo que estudiar el estado de la oferta, cómo está. Entonces entro a las bases de datos. Bien, dentro de este ejercicio de justificar el programa, pues tenemos que preguntarnos también, dentro de esa revisión que hemos hecho de cuál es el estado de la oferta a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel territorial, y dar cuenta de esa oferta, tenemos que preguntarnos el para qué y el por qué del programa. ¿Cuáles son esas necesidades, realidades y oportunidades que el programa o la institución o los que están liderando la creación del programa pretenden resolver? Entonces, hablamos de esas necesidades, realidades y oportunidades sociales, culturales, educativas, ambientales, económicas, productivas, tecnológicas e industriales. O sea, ¿qué es esa necesidad, esa oportunidad que se está dando en estos ámbitos para generar una nueva oferta? ¿Cuáles son las tendencias? No estudios. Si yo estoy hablando que tengo una matemática y quiero colocarle aplicada, ¿cuál es la tendencia? O sea, ¿qué es lo que quiero generar con la aplicación? ¿Cómo esa persona, cuando salga, cómo va a liderar estos procesos desde lo ocupacional, desde lo personal, desde lo social? ¿Cómo se va a gestionar ese conocimiento adquirido? Entonces, ¿cuáles son esas proyecciones que se dan de la profesión? ¿Qué diferencia la matemática aplicada de esta institución que está en este mismo territorio a la matemática aplicada que está en, en 100 kilómetros o en 1000 kilómetros de distancia de mi institución? ¿Cuál es ese valor agregado? ¿Cuál es esa necesidad diferente o esa oportunidad diferente que están viendo para generar esa nueva oferta académica? Y entonces aquí es donde uno puede hacer referencia a diferentes estudios de pertinencia que hayan realizado diferentes oficinas de la institución para dar cuenta del para qué, la necesidad del programa. Bien, otro elemento, perdón, para preguntarse es el para qué ese programa, por qué es importante, por qué serviría. Miremos esas necesidades, ya los decíamos. ¿Qué aspectos son relevantes? Importante es decir, por qué somos relevantes dentro de la institución para crearlo. ¿Cuáles son esas tendencias actuales? ¿Cómo se mira eso dentro de la institución? ¿Cuáles son esas demandas que se tienen, que ya lo decíamos de los egresados? Ellas, esa proyección futura y esos programas similares. Bien, bueno.
Otro de los elementos, otra de las condiciones, estamos ya en la tercera, esta es una de las más importantes dentro de las más grandes que da, es la que debemos dar cuenta a los aspectos curriculares que tiene varios componentes. Dentro de esos componentes está el componente formativo, el componente pedagógico, los componentes de interacción, la conceptualización teórica y epistemológica, los mecanismos de evaluación que se asocian a los programas que vayamos a crear en diferentes modalidades y diferentes ciclos, ya sea pregrado, posgrados, ¿sí? Y dentro de esas diferentes modalidades que se dan, cada componente tiene una estructura de presentarse. Entonces vamos a mirar el componente formativo. Dentro de esos aspectos del componente formativo hay que definir entonces esa misión, esa visión, esos objetivos que va a tener el programa académico. ¿Cuál es esa, para qué lo estoy creando? ¿Qué es lo que decíamos? Yo creo este programa porque tengo que resolver esta necesidad o veo esta oportunidad. Bueno, esa misión entonces refleja ese propósito de su creación, entonces está muy relacionado con lo que se haya escrito en la denominación. Es qué es, cuál es la razón de ser de ese programa, cuál es su propósito, cuál es el impacto que busca tener, cómo construir, si yo dije esos núcleos problemáticos, cuáles son los problemas, desafíos que vamos a generar. Vamos a decir, es que vamos a crear este programa por esta parte, por esta razón. ¿Y cómo esto lo voy a solucionar? Voy a mostrarles acá y nos devolvemos este que hace referencia precisamente a lo que hablábamos. ¿Cuál es esa necesidad, esa problemática que se quiere manejar? Con base en eso, si yo digo, entonces, esto es cómo lo voy a resolver, cuál es ese propósito de formativo que quiere resolver. Con eso defino entonces cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, qué quiere alcanzar con ello. ¿Cuál es ese perfil de egreso que va a tener? ¿Cuáles van a ser esas capacidades dentro, si mi programa es técnico dentro del hacer, si mi programa es tecnológico dentro del saber, si dentro de mi programa ya es profesional dentro del ser, va a tener ese egresado? ¿Cuáles van a ser esas competencias profesionales? ¿Cómo se va a desempeñar? ¿En qué área? ¿En qué contexto? Si dentro de mi programa está esos perfiles ocupacionales que se deben tener. Y con base en eso, si eso está dado en cuenta en esos, si esta persona va a tener esas habilidades, sensibilidades, competencias, ¿cómo lo voy a evidenciar yo a través de unos resultados de aprendizaje? ¿Cuáles son esas evidencias concretas de aprendizaje que me demuestran que esa persona, ese egresado, cumple con la competencia que habíamos dicho? Y en relación a ello, ¿cuáles van a ser las asignaturas que van a dar cuenta de esos resultados, de esas competencias y de esos propósitos formativos? ¿Ya? ¿Cuál va a ser esa estructura curricular que va a dar cuenta de ello para poder hacer ese ejercicio? Y finalmente, ¿cómo va a ser ese ejercicio evaluativo? Finalmente, me tengo que preguntar dentro de el componente formativo si a través de esta ruta que he realizado estoy logrando resolver la necesidad, la oportunidad, la problemática que en la cual planteé que el programa se iba a dar, ¿ya? Dentro de este componente se establece también la propuesta curricular, que se puede presentar de esta forma o se puede presentar a través de la malla, en la cual pues se dé cuenta de estos procesos. Ahora bien, dentro de estos aspectos curriculares, dentro de el componente también se mira cuáles son esos mecanismos de articulación que se da, que lo decíamos, dentro del resultado de aprendizaje con el plan general. Es decir, si ese resultado con el que yo valido si adquirí esa competencia, pues me está llevando a cumplir con ese perfil de egreso a través de ese plan de estudios o de esa malla curricular. Si el perfil de egreso que lo tengo que declarar
tiene esos atributos, esos conocimientos, esas habilidades, esas actitudes, esas sensibilidades que debe tener el egresado en el marco del programa objeto que estoy creando. ¿Cuáles son las metodologías de enseñanza y aprendizaje que utiliza el programa para lograr esos resultados de aprendizaje? ¿Cuáles son los mecanismos que tienen de interacción con como interno, comunicaciones internas, externas, ¿cierto? Locales, nacionales, internacionales. Y aquí se habla de la proyección, pero es mirar cómo el programa se está viendo en la internacionalización, cómo se proyecta hacia unos ambientes globales. Otro tema cuando estamos hablando de la renovación de los registros calificados, ¿cómo ha sido ese proceso curricular? Si a lo largo de los 7 años, de los 6 años que ha tenido el proceso, recuerde que se deben presentar un año antes, cómo eso, a cuántas revisiones curriculares se han dado, si han modificado algunas asignaturas, si han modificado algunos aspectos evaluativos, si algunas formas de enseñanza han cambiado. Entonces, todo eso se debe dar cuenta dentro de los procesos. ¿Cómo se valora los procesos de aprendizaje? ¿Cómo se da cuenta que el estudiante adquiere esas competencias, esas habilidades? Y algo importante que también se da, pues ese concepto de conceptualización teórica y epistemológica que da cuenta de ese programa, de dónde nace, de dónde viene el programa. Otros elementos a tener cuenta dentro de aspectos curriculares son esas condiciones que favorecen la internacionalización del currículo, es decir, cómo el estudiante inmerso dentro de su territorio se da cuenta que existe un mundo global, que su mundo no es solamente el territorio donde está, sino que está un mundo, pues algo más grande que él donde está. ¿Cuáles son esas adaptaciones a los mecanismos de evaluación con base en la diversidad de los estudiantes? ¿Cómo nos damos cuenta de la diversidad del estudiante y cómo modifico mi estructura curricular, todos estos procesos de enseñanza y aprendizaje al interior de mi programa para dar cuenta de estos estudiantes? La fundamentación teórica ya lo habíamos dicho, cómo son esas horas, cuánto es el valor del crédito, cuáles son las horas de trabajo autónomo, de trabajo, de trabajo colaborativo con el profesor, cómo se da eso, si es presencial, si es teórico, si es independiente, bueno. Y listo, aquí ya veíamos estos otros elementos. Bien, la condición 3 es una de las más grandes porque es donde se da cuenta de cómo es el programa, lo que es la condición 1 de denominación, la condición 2 de justificación y la condición 3 es la base fundamental del programa porque da cuenta de lo que es como tal. Luego viene cómo se organiza ese programa académico, que es lo que tiene que ver con la organización de las actividades académicas y proceso formativo. En la condición 4, donde doy cuenta de mi proyecto, es una recopilación de lo que hemos dicho en la denominación, la justificación y en aspectos curriculares, porque doy cuenta de lo que el programa entiende, su objetivo por educación, el papel del profesor, el papel del estudiante, su estructura curricular. ¿Cómo está definida la conformación de los créditos académicos? De acuerdo con esa modalidad y ese nivel de formación y con base en las políticas de la institución, cuáles son los escenarios de práctica, si el programa tiene escenarios de práctica, cómo es ese acompañamiento que se da entre el profesor, estudiantes, directivos de la institución en el acompañamiento para que los estudiantes logren esos resultados de aprendizaje y también cómo es esa organización de los contenidos curriculares, que es cómo van a ser esas labores formativas, académicas y docentes que se dan al interior del programa. Igualmente se ve el tema de si se han dado ajustes en los currículos, en las asignaturas,
cuáles son esos mecanismos de interacción, cómo son esa forma en que se comunica estudiantes con profesores y estudiantes con estudiantes, cómo es el seguimiento a las horas de trabajo autónomo, de trabajo acompañado, eh, y cómo están esas modalidades o lugares de desarrollo donde se van a llevar a cabo las actividades académicas, cómo se hace ese seguimiento dentro de este proceso de organización. Igualmente se toma en cuenta cómo es el funcionamiento el programa dentro de sus cuerpos colegiados, dentro de sus organismos de dirección y toma de decisiones. Hay un quinta, dentro de los 9 condiciones está el quinto, que es la investigación y innovación y creación artística y cultural del programa, donde el programa debe declarar cómo es su objeto investigativo y cómo genera eh, eh, conocimientos investigativos a sus estudiantes, cómo le enseña al estudiante a generar investigación. También da cuenta de cómo ha sido su proceso de generación de conocimiento, tanto en los diferentes niveles tecnológico, eh, profesional y posgradual, ya sea de investigación, ya sea para resolucionar un problema o para generar un conocimiento, ¿ya? Si tiene grupos de investigación, ¿cierto? Si tiene producción artística y si tiene patentes que den cuenta de ello. Bueno, también dentro de la investigación, innovación y creación artística se da cuenta de esa declaración del programa de cómo investiga, las áreas o líneas de investigación, cómo se vinculan los estudiantes a los diferentes procesos investigativos a través de semilleros, bueno, esos reconocimientos y cómo se proyecta la investigación para los próximos 7 años en los cuales vamos a hacer renovación del registro. Dentro de la condición 6 es cómo el programa se relaciona con el sector externo. Entonces, la relación con el sector externo es validar este programa, cómo da cuenta de esas actividades, estrategias para que su programa sea visible ante la comunidad, de que esos profesores de qué asociaciones son miembros, cómo participan en las dinámicas sociales y culturales de sus territorios, porque es donde van a generar impacto. Bueno, si tienen prácticas de los estudiantes en ese sector externo y cómo gestionan pues todos estos mecanismos con su sector. La condición 7 es todo lo que tiene que ver con profesores al interior del programa. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son su formación, sus niveles, su trayectoria, su forma de vinculación? ¿Cuáles son la asignación y gestión de actividades en docencia, investigación, en extensión, en actividades administrativas? ¿Cuánto han permanecido a lo largo de esos 7 años de vigencia del programa? ¿Cómo son los mecanismos para garantizar su permanencia, para que estén actualizados, para que tengan desarrollo y calidad de vida? ¿Y cómo son sus procesos evaluativos de retroalimentación, de reconocimientos, para que permanezcan y que tengan calidad de vida? Cuando estamos hablando de renovación de registros calificados, pues es histórico de profesores. Hay algunos elementos como por ejemplo ese plan de trabajo y políticas de distribución de horas. Hay que demostrar que los profesores que tenga la institución sean suficientes para atender los estudiantes que habíamos dicho que vamos a tener o que tenemos. El plan de vinculación, plan de desarrollo y plan de seguimiento profesoral. La condición 8, que es los medios educativos, entonces son todos los recursos como recursos laboratorios, como recursos bibliográficos que se requieren para llevar a cabo el programa académico. Entonces hablamos de cómo son esa selección, cómo tengo los suficientes recursos en temas de indicadores, tasas de uso, remodelaciones, ocupación, en temas, por ejemplo, de laboratorios y biblioteca para que mi programa funcione.
En infraestructura física y tecnológica, entonces hablamos de la disponibilidad y acceso de la infraestructura acorde con la población estudiantil que tengamos, sus necesidades y diversidades. Eh, ¿Cómo es ese plan de mantenimiento y reforzamiento? ¿Cuál es esa proyección de la infraestructura? Si va a haber renovaciones, tengo que dar cuenta que tengo la capacidad física y tecnológica para llevar a cabo el programa académico. ¿Qué recomendaciones debemos de tener? Pues que ese programa debe dar cuenta de todas sus nuevas condiciones, debemos tener los evidencias y anexos suficientes para dar cuenta de ello. Debemos ser una información confiable, actualizable y verificable. Eh, debe darse cuenta de todo, debemos tener datos, debemos tener hechos reales. Todas las condiciones deben estar relacionadas, entonces no podemos generar que una persona escriba la condición 1 de denominación y otra persona la condición 3 de aspectos curriculares porque no va a haber armonía. Todas las condiciones están interrelacionadas, todas tienen que tener una coherencia entre ellas, entonces por ende debe haber un trabajo en equipo, un solo estilo de redacción, ¿ya? Debe estar soportado, debe tener evidencias. Hay diferentes manuales y guías de orientación para hacer los ejercicios de evaluación de los registros calificados, cómo se hacen las renovaciones, las actualizaciones. Eh, Cuando estamos en un ejercicio, eso lo vamos a ver luego, cuando estamos en un ejercicio de renovaciones de los programas académicos, es un ejercicio en el cual debemos tener esa capacidad de reflexión, de cuestionarnos, de evaluar que lo que estemos haciendo lo estemos haciendo bien. Por eso se llama de la participación de todos los actores que intervienen en el proceso educativo, de todos los grupos de interés y de valor. Hay que tener una sistematización de la información. Cada semestre, cada año, hay que ver cómo se está comportando mi programa académico, ¿ya? Eh, Tener esa capacidad de poder evaluar en lo que no somos buenos para generar unas acciones de mejora que nos permitan autorregularnos. Y tenemos que tener el tiempo suficiente para hacerlo porque necesitamos la participación de todos nuestros actores. Ese proceso de autoevaluación debe reflejar el funcionamiento de nuestro modelo de aseguramiento de la calidad de todo lo que hemos venido hablando. ¿Ya? Entonces no podemos esperar y que sea cuando se nos va a vencer el registro, sino que debe garantizar ese ejercicio reflexivo y de mejoramiento que pueden darse al interior de las instituciones. Eh, las evidencias, tenemos que tener datos, estadísticas, documentos, soportes que den evidencia a lo que estamos escribiendo. Debemos tener dentro de los ejercicios de la renovación, cuando estábamos, ya lo hemos visto, ¿cierto? Dentro del ejercicio de la renovación, hacer esa revisión de los datos históricos, de la información estadística, de los informes, de todo lo que se haya presentado a lo largo del tiempo de evaluación para poder hacer ese ejercicio evaluativo. Las fuentes de información donde vamos a recurrir, la forma en la que vamos a evaluarnos, ¿cierto? Esa escala de valoración que vamos a utilizar, ¿cierto? Si ya sea que se cumple insatisfactoriamente, aceptable, alto grado, plenamente, ¿cierto? Cada una de esas condiciones de calidad que hemos expresado, que debemos hacer partícipe a todos nuestros actores, grupos de interés y de valor, porque ellos son la voz que nos van a retroalimentar nuestros procesos a través de diferentes instrumentos, encuestas, grupos focales, entrevistas, reuniones, todos los medios que tengamos para reconocer la voz de estos actores y hacerlos partícipes en nuestros procesos. Vamos a recoger esa información para hacer esa calificación. Bueno, dentro de los ejercicios de modificación de los registros calificados, podemos hacer modificaciones en diferentes partes. Podemos hacer modificaciones mayores o modificaciones menores.
Modificaciones mayores que implican una revisión y una autorización del ministerio e incluso visita de pares, la denominación o titulación del programa, el número total de créditos del programa, el cambio de la estructura curricular, cambio o inclusión de modalidades del programa, ampliación o modificación del lugar de desarrollo, convenios que apoyen al programa cuando ello depende si se cambia un convenio, cupos de programas en salud que requieren esa evaluación de capacidad de docencia de servicio y modificaciones que podemos hacer al interior de nuestra institución en la cual le informamos al Ministerio de Educación, mas no necesitamos esperar una autorización previo de ellos, como es el cambio de denominación de una asignatura total o parcial. Cambio de cupos en los estudiantes en el primer semestre para programas diferentes a salud y psicología. En salud y en psicología porque depende también de los convenios de docencia y servicio. Es todo programa diferente a salud y psicología, pues puede hacer cambios de cupos, pero informándole al ministerio. Cambio de número de créditos de asignaturas sin afectar los créditos totales, es decir, reformas en los créditos al interior del programa puede realizarse sin necesidad de informar, sin necesidad de esperar una autorización del ministerio. Cambio a periodicidad de admisión de semestral a anual, así se pueden hacer informándole al ministerio, pero lo podemos hacer sin necesidad de una autorización y cambios de jornadas también se pueden realizar por parte de la institución informando al ministerio. Bueno, para cuando estamos haciendo estas modificaciones, pues lo más importante, cuando estamos haciendo esas modificaciones mayores, debemos generar un documento que dé cuenta de esos cambios que hemos realizado. Entonces debemos dar cuenta de la denominación, la justificación, de estas condiciones que hayan si, o que tengan modificación o que sufran algún cambio en relación con el tipo de modificación que estemos haciendo. Entonces, si yo hice un cambio en el nombre, pues debo cambiar la denominación y los aspectos curriculares. Si yo hice un cambio en aspectos curriculares, pues debo hacer un cambio también en la organización de actividades académicas, ¿ya? Entonces, dependiendo del tipo de modificación que haya realizado, asimismo debo escribir ese aspecto en el documento. Bien. Cualquier modificación que afecte una condición de calidad debe informarse al ministerio con antelación de 12 meses, ¿cierto? Antes de que expire un registro calificado. Para el caso de modificación de aspectos curriculares, la solicitud debe acompañar de un régimen de transición porque teníamos unas estudiantes bajo una estructura curricular y la vamos a cambiar. Eso implica que tienen que haber unas homologaciones, tiene que haber un cambio de hacia las asignaturas, entonces eso hay que informarlo y hacer un plan de transición para garantizarle los derechos a los estudiantes. Debe presentar el alcance de la modificación propuesta, la justificación de la modificación, las evidencias del cumplimiento de la respectiva condición y la aprobación de la modificación por el órgano competente de la institución que requiera esa autorización. Cuando estamos hablando de programas que tienen acreditaciones de alta calidad, es decir, que ya han tenido cohortes de funcionamiento y que han sido acreditadas como tal, no requieren de evaluación por parte de pares evaluativos o de las salas CONACES para la renovación de sus registros calificados, siempre y cuando el reconocimiento se encuentre vigente. Es decir, lo que les decía al comienzo, si hay un camino que se ha dado a lo largo del tiempo del programa y ese programa ya está acreditado, no debe devolverse nuevamente a registro, sino que debe continuar sosteniendo su acreditación y esa renovación del registro se da de forma simultánea. Cuando vamos a presentar simultáneamente solicitudes de renovaciones de registro y una modificación de un registro por algún tipo de modificación en la denominación, justificación
registro o en los aspectos curriculares y no se apruebe la modificación, pero sí procede la renovación. Podemos decir, yo no le modifico no le apruebo la modificación solicitada, pero sí le modifico, sí le autorizo la renovación del registro. Bueno, los programas de maestría y profundización y de investigación tendrán que realizar modificaciones todos para definirse si son de investigación o profundización, que eso es algo importante. Si yo tenía una maestría con énfasis, yo tengo que hacer una modificación curricular para decir si esa maestría es de investigación o es de profundización acorde